está aquí hoy? Entonces, no, Debbie. Y vamos a comenzar 2 de Pedro capítulo 1 y hasta el versículo 7 y van a ver por qué. No, si llegamos al 7, eso sería, pero vamos a tratar de llegar hasta el 7 y vamos a ver por qué. Y vamos a hablar específicamente de los efectos de los conocimientos de Jesús. Que cuando una persona comienza a conocer de Jesús, produce unos efectos en su vida. No solamente saber de Jesús, pero conocer de Jesús, sus misterios, sus revelaciones, eso inevitablemente produce unos efectos en su vida. Por eso han habido personas, testimonios, que se han convertido con solamente leer una página o unas páginas que han encontrado de las Escrituras. Con simplemente leyéndolas, conociendo de Jesús, conociendo de Dios, que se ha impregnado esa impresión tan grande que se han entregado a la vida de Jesús, con la vida de Jesús, con solamente leer la Biblia, con solamente leer las Escrituras, leer quizás un capítulo o unas páginas de las Escrituras. Así que hoy vamos a comenzar 2 de Pedro, específicamente vamos al capítulo 1. Y vamos a, antes de comenzar, unos detalles antes de entrar. Primero, la carta tiene la intención de combatir ciertas creencias y ciertas actividades de ciertas personas que es una amenaza para la iglesia. Y vamos a ver a través de 2 de Pedro las actividades y las creencias que las cuales 2 de Pedro se dirige para contrarrestar. Es especialmente aquellos que quieren hacer creer que uno está participando en la salvación de Dios cuando están perdidos como la persona que no conoce del Señor. Personas que se están conduciendo y están practicando y se están volviendo unos pecados, unas prácticas, igual que la persona que no conoce de Dios y simplemente estaban proponiendo una enseñanza, una doctrina de que con solamente conocer de Dios y la carne haga lo que quiera, porque entonces, y vemos el efecto que iba a tener sobre la iglesia. Y el apóstol Pedro, parte de la intención de la carta es dirigir estas herejías y dirigir estas desviaciones del camino que Dios lo ha puesto delante a su iglesia y al creyente, a la creyente. Persona, ejemplo, que a quien está dirigida, vamos a ver que tuvieron escrituras, que primero que tuercen las escrituras para su propósito, que eran personas que cogían las escrituras y las torcían para proponer sus propios propósitos y sus propios engaños. Vamos a ver también que los que traen más testimonio a la fe como consecuencia, y eso también vamos a ver que el apóstol Pedro se dirige también a eso, que son codiciosos para ganancia y explotar a la gente de la fe. Así que esto no es nuevo. Podemos ver eventualmente que el apóstol Pedro se dirige también a las personas que simplemente hacen mercadería de la iglesia, mercadería de los creyentes, que simplemente suministrar y simplemente su participación es un intercambio económico. Eso es todo lo que no es un ministrar simplemente, y se dirige a esas actividades dentro de la iglesia, que parte de la culpa no tiene la iglesia, porque lo siguen auspiciando y lo siguen animando en ese tipo de actividad. Vamos a ver también que aquellos que están condenados y que compartirán la sentencia, los ángeles caídos por estar participando en esta actividad, y mucho más que vamos a ver en el 2 de Pedro. Pero vamos a ver simplemente el diferente del 1 de Pedro, que prácticamente estaba dirigida como a los nuevos convertidos y su caminar y a los que están padeciendo sufrimiento. Aquí está más dirigida específicamente para correcciones de actividades y de enseñanzas erróneas que se estaban amenazando a la iglesia. Básicamente describe lo que se conoce las características de los antinomianos. Nomo significa ley y antinomiano significa antiley. Aquellos que proponían que básicamente que el único que requería es la fe para estar salvo, y entonces que estaba bajo la gracia, y que entonces así se justificaran para pecar. Antinomiano. Ajá. Empieza con la primera palabra. Que eran personas que dirigían a las personas básicamente, o a los maestros, antinomiano. Antinomiano significa antiley, que en el primer siglo segundo, cuando lo está escribiendo, son personas
que básicamente dicen que pues soy salvo por gracia y que entonces eso básicamente me da licencia para que mi carne haga lo que quiera, porque mi alma está salva y la carne pues haga lo que quiera, y hacen una bifurcación entre el alma y las actividades del cuerpo. Y vemos que en todo el Evangelio no hay separación entre alma y cuerpo, porque no solamente Jesucristo viene para, número uno, las almas santificadas están con Él, y va a recoger ¿qué? Los cuerpos santificados que participaron en actividades santificadas. Por eso que viene no solamente cuerpo y alma son redimidas por parte del Señor. Así que no existe de que mi alma está bien y mi cuerpo está pecando, de que porque mi pensamiento está en Jesús, pero mi cuerpo está haciendo como cualquier pecador que está practicando en la calle, que no conoce de Dios, te vas a ir con la misma suerte. Así que eso es lo que está dirigiendo. No es nuevo, porque aún hoy hay gente donde sale nomiano. En inglés antinomian, que me sale más rápido la lengua, es antinomian, pero básicamente es anti-ley, que simplemente dice que la gracia es suficiente. Pues eso es como... Es salvo siempre salvo. Eso iba a decir, entonces, salvo siempre salvo, y estoy en Diamond Club allí, ¿sabes? Porque mi alma está salva, pero mi cuerpo está. Son cosas así, dice. Vemos que hacen esa diferencia para continuar pecando, cuando si tú eres salvo no vas a cometerlo o continuar cometiendo los pecados que justamente la Escritura condena. Porque ellos creen que van a ser salvos siempre, aunque vayan a la discoteca. Sí, y entonces, y hay dos cosas que suceden con eso. Número uno es que no cuenta y no respalda con el poder de Dios. El poder de Dios no obra en la práctica del pecado. He dicho, toda la vida Dios no bendice el pecado. ¿Okay? Simplemente no hay manera, no obra ahí. Dios lo primero va a obrar con la salvación de tu alma y después la bendición le sigue. Dios puede en su libertad bendecirte para en esa bendición ser un dado con gracia, y a través de esa gracia una conversión, y esa conversión ya cesa, vamos a ver, cesa entonces la práctica de corrupción en la vida de uno. Pero esa es la primera, antinomiano, y la segunda son de los gnósticos. Los gnósticos. Sí, los gnósticos. Sí, los gnósticos decían que el espíritu era bueno y que la materia era mala, así que no importa lo que haga el cuerpo o lo que el cuerpo hacía, y así que puede satisfacer sus apetitos. Hacían otra más de los gnósticos, donde decían el espíritu es bueno y la materia es mala, y como es mala y tiene características malas, hay que dejarle la carne y haga lo que quiera, porque mi espíritu está bien. Y volvemos otra vez, tanto las escrituras antiguas y nuevos testamentarios, Dios cuando redime, lo redime todo, el cuerpo y el alma. Cuando lo salva todo, el cuerpo y el alma, incluyendo el cuerpo en sus prácticas, también las redime. No solamente es ejercicio mental, sino es una práctica, es lo que estamos escribiendo es santificación, donde la santificación se manifiesta a través del cuerpo, en la forma de hablar, los ojos, el oído, todo eso. Y vamos a ver un poquito de eso hoy. Así que lo que hacía era gran pervirtiendo la gracia e interpretando las escrituras a su manera para justificar sus obras. Y otro asunto que se niega es que muchos también de estos maestros negaban la segunda venida de Cristo, lo cual vamos a ver eventualmente, que lo menciona en la carta. Y por último, o no por último, sino esta fue la última carta que se incluyó en lo que conocemos como el canon del Nuevo Testamento. Esta fue la última. O sea, de todas las que eventualmente, cuando comieron a agrupar los diferentes evangelios y las cartas y etcétera, esta fue la última que se consideró como autoritaria de fe en la vida de los creyentes. Así que vemos que fue tarde en ser incluido. Y por la razón es que por la evidencia interna, porque el griego era diferente a los demás, pero sabemos que el apóstol Pedro utilizaba muchas veces lo que se hace como un secretario. Vimos en 1 Pedro que Marcos era el que fue usado para dictar, ya sea dos cosas, o coger o tomar lo que el apóstol Pedro había escrito y ponerlo y volverlo a redactar, o simplemente escuchar lo que el apóstol Pedro decía y escribirlo y así enviar la carta. Eso lo vimos en 1 Pedro y puede ser que se ha implementado también aquí. Si hay unos conceptos, y empezamos, hay unos conceptos en que la creyente, número uno, es un esclavo de Jesús.
y como ser un esclavo de Jesús en instrumentos humanos. Hay un concepto de que entonces como creyente que tú le perteneces a Dios y está a la disposición de Dios para hacer lo que Dios quiere hacer contigo, y tú como esclavo buscas a satisfacer a Dios. Ese es uno de los conceptos que vamos a ver en segunda de Pedro. Y también que el creyente y la creyente no puede meter en compartimentos la vida y tiempo específicamente destinada para Dios, porque todo le pertenece a Dios. Es decir, mi vida y mi tiempo, cuando estoy en la congregación en la iglesia, eso es de Dios y fuera no lo es. Es decir, ay, ya le di a Dios lo que le pertenece, le di mi adoración, le di mi participación en el servicio y ahora puedo ir a la barra, emborracharme y estar con los impíos. Entonces, no existen compartimentos, sino que Dios lo llena todos los compartimentos. La cocina, el trabajo, el negocio, la iglesia, la comunidad, todo, lo llena todo. Dice que no hay secciones que, ya le di a Dios y ahora puedo aquí, o en la iglesia pues canto y hablo santo y en la calle hablo impío porque tengo mis compartimentos. No, es que nuestra servidumbre llena todo. Que en nuestro corazón no existen compartimentos donde aquí está Dios y aquí no. Que Señor, yo te doy una adoración, pero no te metas con mis negocios, no te metas con mis taxes, no te metas con mis chanchullos, no me metas con mis métodos de sobrevivir que no te agradan. O sea, no, Dios se mete en todo. Eso es parte de los conceptos de segunda de Pedro. Antes de seguir, alguna pregunta a lo que anteriormente mencioné. Pastora, si me puede el versículo 1 de segunda de Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ok, primero está dirigido ¿a qué? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Escribe entonces al pueblo de la fe en Jesucristo, que por medio de esa fe, lo que no eran pueblo, ahora son pueblo. ¿Ya? Igual que en la primera de Pedro estaba dirigido a los gentiles, porque no está dirigido a los judíos, porque los judíos nunca se creían que no eran pueblo de Dios, porque descienden de Abraham. Así que primordialmente a los gentiles, los cuales no eran pueblo y ahora por medio de la fe son pueblo. Y Dios han hecho integrado, injertado dentro del pueblo de Dios. Por eso dice una fe igual que la nuestra. Por eso dije de que son hechos ciudadanos de Dios por medio de la fe, igual que ellos, siendo judíos por medio de la fe en Jesucristo, ellos también. Interesante porque se identifica como Simón Pedro. Y Simón Pedro era Simón, siendo su nombre original. Pedro fue Cefas, en lo cual Jesucristo le dio. ¿Se acuerda esa combinación cuando Jesús le preguntó quién dicen que yo soy? Y todo el mundo dijo, bueno, yo no sé, y Simón Pedro uno, yo creo que tú hijo de Dios. Y ahí Jesucristo dijo, Simón Pedro, etcétera, etcétera, y te entrego las llaves. ¿Okay? Y vemos que entonces se identifica, o esa combinación identifica como aquel que tiene las llaves. Y tuvo las llaves en el sentido de que abrió el evangelio a los judíos y también abrió la aceptación de los gentiles cuando fue a la casa de Cornelio. Que Dios tuvo que llevarlo, como que dice, por el brazo, porque le recuerda la visión que Dios le dio de animales inmundos, y Dios le dijo en ese éxtasis, mata y come. Yo no puedo matar y comer aquello que es inmundo. Y dice, no llame inmundo lo que yo he santificado, dice el Señor. Y 3 veces, y entonces cuando fue al Cornelio, que comenzó a predicar, y recibieron el Espíritu Santo, igual que lo recibieron ellos, y en ese momento, con la aceptación de Pedro, la iglesia comenzó a aceptar los gentiles dentro de la iglesia, a pesar que ya en Antioquía ya estaban aceptándolo, pero oficialmente él, como que dice, tenía las llaves, que por medio de él todo el mundo lo estaba mirando, como él dice, lo que Pedro acepta lo aceptamos, lo que Pedro rechaza lo rechazamos. Así que cuando acepta a los gentiles, pues entonces toda la iglesia comienza a aceptar a los gentiles sin tener que requerir que ellos se circunciden los varones o que tengan que judaizar para formar parte del pueblo. ¿Okay? Así que esa combinación de Simón Pedro es una combinación que se utilizó para abrir el evangelio a los judíos y los gentiles, y también su llamado. Cuando Jesucristo lo llamó,
lo llamó, le dijo Simón Pedro. Si lo buscan, lo llamó literalmente Simón Pedro cuando hizo su llamado. Así que esas dos cosas, combinación, forman parte del saludo que dice: yo soy que siervo y apóstol, apuntando a dos cosas. Número uno, siendo siervo literalmente significa esclavo, doulos, significa esclavo que le pertenece a Dios, que es para servir todo y rendir todos sus derechos a Dios, que no hay compartimentos, donde básicamente un esclavo en el primer siglo estaba a la disposición de su maestro diciendo: yo soy un siervo, yo soy un esclavo de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo, donde quiera que Dios sirva, por ahí que yo voy. Y esa es la actitud de él. Y siendo apóstol enviado, su ministerio. Y ya como hemos discutido muchísimas veces, el apóstol bíblico del primer siglo consistía en dos cosas. Estaba la autoridad doctrinal y la autoridad de liderato, las dos cosas. ¿Y por qué? Porque no existía el evangelio, así que eran personas que recibían el evangelio directamente de Cristo. Y Cristo, entonces ellos derramaban el evangelio y establecían el fundamento del evangelio. Vimos también en Gálatas, por eso fue que el apóstol Pablo fue a Jerusalén, puede ser que está predicando Pablo, y entonces porque Pablo no fue instruido por ellos, fue instruido como apóstol por Cristo también. Y entonces cuando fue a presentar, pues está predicando lo mismo que estamos predicando nosotros, así que no hay problema. Entonces por eso que el apóstol bíblico recibía la autoridad doctrinal y también la de liderato, que es diferente, y por eso que todas las iglesias son apostólicas, porque todas nos usamos dirigirnos por las enseñanzas de Jesús y por los apóstoles que están donde en el Nuevo Testamento. Por eso no veo nadie puede venir y decir: yo soy un apóstol y yo traigo esta doctrina. Eso no, porque el apóstol Pablo dijo: el que traiga una doctrina fuera de esta, que sea llamado ¿qué? Anatema. Así que si no se somete a estos apóstoles, pues por eso que ya eso de por lo menos la función apostólica doctrinal ha cesado, porque tenemos todas las doctrinas contenidas. Lo único que queda es quizá el liderato, y vemos por eso que el apóstol Pablo nunca, y el apóstol Pedro, aparte de lo que hizo fuera de la unción de Dios, nunca el apóstol Pedro ni el apóstol Pablo ordenaron apóstoles. Ordenaban presbíteros, ordenaban episcopos, ordenaban ancianos, pero nunca ordenaron apóstoles, porque ellos entendían, ¿no? Para eso tenían que tener la autoridad doctrinal de Cristo, recibirlo directa de Jesús, y por eso que él se identifica en su ministerio apostólico y su estado de esclavo a Cristo. Y continúa, vimos en el compartimento, versículo 2. Ana. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios de nuestro Señor Jesús. Interesante. Y dice que a través del conocimiento de Cristo produce ¿qué? Gracia y paz. Interesante esa combinación. Dice: mientras más conoces a Jesús, más se te va a aumentar ¿qué? La gracia y la paz. No solamente la gracia para el exterior y tu interior, sino la paz para el exterior y tu interior también. Por eso que tú no te puedes, si tú quieres gracia a paz, tienes que conocer más de Jesús y envolverte en esas prácticas que te ayudan a conocer más de Jesús. Oración, lectura, seminarios, institutos, algunas cosas que te abran más al conocimiento de Jesús. Y mientras más tú conoces a Jesús, más su paz y su gracia reside en tu vida. Te abres más a la paz y la gracia de Dios. En otras palabras, está diciendo que me conoce, va a conocer mi gracia y mi paz. Mientras más, como que Jesús dice, si más tú me conoces, más yo te voy a abrir revelación que te va a dar gracia y paz. Y por eso que no me vas a poder conocer si estás viendo La Señora de Acero, en vez de estar leyendo, meditando, etcétera, o viendo una serie en Netflix. Hay tiempo para todo, pero hay tiempo para ¿qué? Para comprometerte con Jesús. Por eso que la diferencia entre dos personas pasando los mismos problemas es que la persona que conoce de Jesús, la gracia y paz reside en su vida sabiendo: Señor, estoy contigo, estás conmigo en la comunión, lo que hablamos el domingo del yugo. Dice el Señor: si estoy aquí, estoy contigo. Todo lo que tengo que hacer es mirarte y hablarte, porque estás a mi lado. ¿Entiendes? Y esa es la gran diferencia. Pero el problema es que muchos no quieren pasar el esfuerzo de conocer más a Jesús. Y lo hacen a expensas de su propio
por no decir su propio daño, pero no por su propio bien, porque más tú conoces a Jesús, más su gracia y su paz, como dice el apóstol Pedro, va a redundar en tu vida. Sí que la gracia y paz son multiplicadas al creyente a la medida que conoce del Señor más y más y más. Y la manera de conocerlo más y más no es un ejercicio mental, es un ejercicio, como llamo, de praxis. Praxis es conozco, y a la medida que conozco lo empleo en mi vida. Y a la medida que lo empleo en mi vida, Dios me revela no solamente a través de lo mental, sino también de las experiencias de mi vida, en la cual yo me dispongo a ser un esclavo de Jesús en diferentes áreas. Y a la medida que yo me expongo mental y en práctica, es a la medida que su gracia y su paz, cuando me expongo, que Cristo se revela en mi vida a través, mentalmente y a través de las experiencias de la vida, más se me multiplica la gracia y la paz. No hay otra manera. Entonces siempre he dicho, el que quiera aprender a nadar se tiene que meter en el agua y hacerlo. Esto no es mirarlo de afuera, Señor, yo quiero más de tu gracia y tu paz, pero no, te tienes que meter con Cristo. No, como una vez un mensaje, no es bucear de arriba, no es pararte en la orilla, es meterte abajo con el tanque, meterte en las profundidades de Dios, con Él, y Él se va a revelar más y más y más de Él en nuestras vidas. Esa revelación redunda en gracia y paz. Si que deseas gracia interior y exterior y paz interior y exterior, conócelo más y más y más. Así que estos son algunos efectos, como estamos titulados hoy, de conocer a Jesús: su justificación por medio de la fe, su gracia y su paz, lo cual estamos tomando ese tema hoy. Algunos efectos de conocer a Jesús, y sabemos que por fe la salvación es un efecto. Segundo, es más gracia y más paz, que es diferente, ¿okay? Y no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con políticos, no tiene nada que ver con recursos, y no tiene nada que ver con la paz, no tiene nada que ver con alarmas y armas y todo, no tiene nada que ver, tiene todo que ver con mi conocimiento y mi comunión con Dios, que me da gracia y paz, no solamente en las buenas, sino en las malas. Cualquiera tiene paz en las buenas, es en las malas, en las dificultades. Ahí es que tu conocimiento se va a revelar. Ahí es que, porque Jesucristo dijo, aquel que oye y hace mis cosas es como aquel que construyó sobre la piedra. Porque no es oír, es hacer. Esa es la praxis. Es oír y hacer, oír y hacer. Y aquella persona que oye y hace, se le revela y redunda en su paz, y por eso que da la tormenta, golpea y se queda tranquilo. El problema, ¿por qué? Porque yo he hecho lo que Cristo he esperado que yo he hecho. Y segundo, hay una intimidad, lo cual me da confianza. ¿Alguna pregunta? Ok. Número 3. José. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ok. Así que entonces, mediante su conocimiento, mediante ese aumento de día en día de conocerle, hay unas consecuencias. Primero, estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dos cosas: vida, que significa Zoe, que significa la vida verdadera, y Eusebia, que significa la piedad, que es la verdadera religión. Dos cosas. El Zoe significa vida, alma, y aquello dedicado a Dios, que es vida, y religión o piedad, que sí, que viene la palabra Eusebia, y entonces significa santidad. En inglés es godliness, es difícil de traducir, godliness, pero es santidad, ¿okay? Es santidad, es reverencia, es respeto a Dios, es la religión práctica. Vemos que no solamente Cristo da la vida, que es el Zoe, sino que se define como Zoe, sino que también te capacita para vivir la Eusebia, que es la religión práctica. Lo que está diciendo es que por medio del conocimiento de Cristo, no solamente te da vida y vida eterna, sino que también te capacita para verdaderamente vivir la religión que Dios le agrada. ¿Okay? Porque dice que la religión que Dios le agrada es aquel que atiende a los pobres, etc. Pero por medio de la vida espiritual, no solamente te da vida
sino que también esa vida se manifiesta en la religión práctica. En otras palabras, que te va a capacitar para practicar la religión, aquellas cosas que pertenecen verdaderamente al cristianismo, que verdaderamente pertenecen a la religión que Dios le agrada que se practique en la vida consagrada a Él. ¿Okay? Y esas dos cosas redundan más, ¿por qué? Por conocerle. Te da vida y te da la capacidad ahora para recibir, para practicar la piedad, por lo que se conoce como la religión práctica. Y continúas diciendo que dado todas las cosas necesita tu alma para que vivas y practiques la vida de Cristo. ¿Okay? Entonces, Dios me hizo una pregunta ahí: ¿por qué vas a cambiar por medio del conocimiento de Jesús? ¿Qué es lo que capacita que tú cambies por medio del conocimiento de Jesús? ¿Qué es lo que capacita que no solamente tengas la vida, sino también la piedad, la religión práctica que Dios le agrada? Y el texto te da la solución y te da la contestación ahí mismo: por su divino poder. Por su divino poder, que no puede ser derrotado ni frustrado. Así que el amor de Jesús, nosotros, es respaldado por su divino poder. Por eso que el conocimiento de Cristo te cambia. ¿Por qué? Porque su poder hace cambiar. Si tú le das espacio a su poder, te cambia. Por eso cuando un drogadicto le da espacio a Cristo, se rompió el vicio. Por eso que ya sean vicios, ya sean adicciones, ya sea lo que sea, si le da espacio al divino poder, nada puede frustrar el divino poder de Cristo. Por eso vas a cambiar. Cuando tú lo conoces, es irresistiblemente vas a cambiar, porque no hay nada en ti lo cual va a resistir su presencia. Él es el hombre fuerte que entra, que ata y que echa fuera. ¿Okay? Pero es necesario habitarlo, que no vaya a ser que cuando busque por lugares secos y digo, vamos para atrás a ver cómo está, y está vacío. Entonces no solamente entra 7 más también. Pero eso no estamos hablando por qué vas a cambiar y por qué tú has cambiado. Has cambiado porque al tú conocerle más, su divino poder ha sido injertado en ti, lo cual entonces al ser injertado ha derrotado cualquier fortaleza, cualquier presencia, cualquier influencia, cualquier hueste, lo que sea en ti es derrotado para dar espacio a su presencia, y lo cual entonces produce el cambio. Por eso que vas a cambiar. El problema que yo no cambio es porque yo no permito que, yo no lo conozco, y porque no lo conozco, pues entonces su poder no reside en mí para hacerme cambiar. O lo conocía y dejé de conocerlo. Eso no funciona, porque lo conozco y no es que lo conocía, es que crezca cada día de más y más y más. ¿Okay? Y eso tú no puedes controlarlo. Yo te puedo dar en nombre de Cristo todo el conocimiento del Señor, pero si tú le llevas el caballo al agua, no puedes hacerlo beber. Porque si no hay hambre, no hay sed, no vas a beber. Y si no hay hambre y sed, no hay conocimiento. Y si no hay conocimiento, siguen las ataduras ahí, porque las fortalezas se derriban con el conocimiento y permitiendo su poder divino fluir en uno. Así que no hay otra solución. De ir a otra iglesia, otro pastor, otro ministro, no hay otra solución. El problema no son, bueno, hasta cierto punto, pero el problema soy yo, mi hambre y mi sed de Dios todos los días, porque que yo sepa, nadie viene a mi casa hasta ahora a darme comida. Porque la pastora todavía no me da comida de la boquita, ¿verdad? No, todavía no. Yo espero que nunca. Yo me sirvo solo. Bien, me sirve, pero yo me llevo la comida a la boca solo. Yo tengo que responsabilizarme por mi estado espiritual. Yo tengo que comer de Cristo, conocer más de Él, y mientras más lo conozco, más su poder divino lidera unas cosas. ¿Ok? Para veces que ñañarte, viste, la comida en la boca, eso no es nada malo. Si algunos están como de vivero. Yo creo que tú no puedes seguir con los bibí. Ya tú estás grande. Por eso que el apóstol, por eso en Hebreo decía, tienes que darte leche en vez de carne. Pues supone que ya tú estás para la carne y tengo que volver otra vez a las cosas fundamentales, porque si hubieran tenido hambre, yo no tuviera que darte leche, hubiera dado carne. Pero no hay problema, volvemos otra vez a empezar en cero. Ahí está la paciencia. Sí. Vamos a hablar de eso ya mismo. Gracias. No te olvides Pero de yo eso. te enseñé esto. No te olvides de eso. ¿Cuánto tú llevas aquí? El número 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis
llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Ok, así que entonces, por medio entonces de conocer, entonces conoce también las promesas que se te ha dado. Entonces vas a conocer primero cada una de ellas. Y todas las promesas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son sí y amén en Cristo, según dice en 2 Corintios 1:20. Que Cristo las confirma y Cristo las garantiza. Por eso cuando conoces a Cristo y comienzas a leer las promesas, dices, eso está hablando de mí. Dice que si padre y madre me dejaran, que Jesús, que Dios con todo me recogerá, eso está hablando de mí. Sí. Eso en Cristo, dice, es un sí o un amén en Jesús. Jesús lo garantiza. Eso es para el que lo conoce. Amén. Para que se completa con eso, entonces ya conoce cuáles son tus derechos y como hija, como hijo. Sabe cuáles son las promesas de Dios para ti como hija, como hijo. Y eso es una de las consecuencias de conocerlo. Conoce las promesas y conoce tus privilegios en el Señor. Dice que eso es para mí, me está hablando a mí. ¿Ok? Así que todo lo anterior, lo que conoce de la vida y de la piedad y de las promesas, operan para hacer dos cosas. Número uno, que tú huyas de la corrupción. ¿Ok? No te mantengas en ellas, como promueven los antinomianos y los gnósticos, que te quedes en la corrupción. Oye, yo conozco a Cristo, pero me quedo en la corrupción. No. Eso no funciona así. El que conoce del Señor y tiene puede operando en Él, tiene su vida operando en Él, tiene su piedad operando en Él, uno de los productos de conocer las promesas de Dios también es que te hace huir de la corrupción, no mantenerte en ella. En la parábola del hijo pródigo, dijo, cuando despertó sí, se recordó de su padre. Y cuando regó su padre, salió de la corrupción y fue corriendo a papá. No se quedó en ella. Mira, conozco a Dios, pero me quedo aquí con los cerdos. No, huyó de esa corrupción. Lo mismo, la persona que entonces conoce de Cristo y conoce también de sus promesas y su privilegio, huye de la corrupción. Por eso que el hijo pródigo dijo, yo conozco mis privilegios, soy un hijo de padre. ¿Qué yo hago aquí? De regreso, aunque sea como esclavo, aunque no fue recibido así. Y la segunda parte es hacer partícipe de su naturaleza divina. Implica no como los idólatras y no como las religiones de misterio, que hacían participar en la naturaleza divina a través de una ceremonia de inducción y de preparación. No, te hace participar a la medida que tú conoces a Jesús, a la medida que entonces que ese poder divino, como ya hablamos, reside en ti, y a la medida que su naturaleza comienza a habitar en nosotros, y aquí viene la nueva vida, que aquí estás reformando, que ahora tu lengua refleja su naturaleza, tus oídos reflejan su naturaleza, tus ojos reflejan su naturaleza, todo tu ser refleja ¿qué? Su naturaleza. ¿Okay? Y eso, dos cosas suceden entonces cuando conoces tu promesa: huyes de la corrupción, y número dos, comienzas a reflejar la naturaleza de Dios, así reflejada no solamente en la Escritura, sino con todos los santos y santas que han conocido y se han entregado a Jesucristo, esa misma santificación y esa misma entrega a Jesús. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Ok, 5, pastor. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ok, dice diligencia. Diligencia significa negocio, cuidado, que le eche ganas, como dicen mis hermanos, rapidez en movimiento, ganas de actuar, moverte con rapidez. Así que estás entendiendo la idea. Diligencia es que es una prioridad, que a esto ponlo como una preeminencia en tu vida, como una prioridad en tu vida, como algo de valor en tu vida. ¿Okay? Y lo que está diciendo que ponga en valor, que no solamente dice que añadid tiene un significado de equiparte, que estás equipado con todas las siguientes virtudes y las aumenta más y más en disciplinas y prácticas, que te equipe de cada día, de cada virtud que procede de este Espíritu Santo, ¿sí? Que vas a poder mediante, y lo vas a poder mediante el poder divino que acabamos de leer, ¿sí? Que te equipes, que tengas
entonces como un valor máximo que yo me equipe no solamente las virtudes que voy a justificar, que voy a mencionar de parte de 2 de Pedro, sino que la añada más de cada día. Que no te satisfaga con que lo poseo, no lo poseo y le ponga diligencia de poseer más en Cristo. ¿Sí? Así que la vida cristiana es un constante más de crecer y de aumentar. ¿Sí? Algo que voy a decir desde ahora: Jesús no brega, y lo he hecho otras veces, como a veces en algunas escuelas, que Pepito no sabe leer y escribir, pero vamos a pasar al próximo grado para que el próximo momento bregue con él, porque yo no sigo bregando con él. Y pasa para el próximo grado y yo no sé, y llega a 5º grado y no sabe leer y escribir. Con el Señor no es así. Si tú no sabes dominar lo primero, ahí te vas a quedar hasta que aprendas. Porque es un proceso, y vamos a ver, y esto no es la primera vez proceso, vamos a un proceso aquí. Hasta que tú aprendas, y cuando aprendas en este nivel, te capacitas para entonces recibir otros niveles de parte del Espíritu Santo de Dios. Tú puedes tener 60 años y se quedaste ahí y estás en kindergarten espiritual. Igual que tú puedes tener 20 años y porque estás hambre y sed y conocerlo más, vas a avanzar más en tu crecimiento y tu madurez espiritual en el Señor, porque está atado a tu conocimiento de Jesús. No tiempo en la iglesia, el conocimiento de Jesús. Eso es lo que el 2 de Pedro está hablando. Así que lo primero que menciona, entonces, estoy comparándolo entonces como si fuera una pirámide. ¿Okay? Como si fuera una pirámide, donde la base de la pirámide, lo primero que dice que es ¿qué? Fe. Ahí donde empieza todo, ahí es donde termina todo. Es por fe. Digo, todo comienza por fe, todo termina por fe. Esto no es nada nuevo. Abraham fue justificado, ¿por qué? Por medio de la fe. Y la fe, entonces estamos llamados a ¿qué? Ser diligentes, a aumentar cada día más en esas disciplinas, esas prácticas que nos aumenten nuestra fe en Jesucristo. ¿Okay? Fe. Entonces, cuando hablamos de fe, en esta carta, es creer en Jesús. Es creer que lo que dice Jesús es verdad. Es creer en sus promesas, que vimos, sus promesas, y también someternos a ¿qué? A sus demandas como esclavos. Eso es fe. ¿Okay? No puede haber fe si no hay sometimiento. No puede decir, Señor, me entrego a ti y no me someto. No vamos a ir trabajando contigo, pero la fe implica sometimiento. La fe implica creerle. La fe implica conocerle. La fe implica conocer su promesa. Hay que lo básico. Ese es el cristianismo 001. Empieza en la fe, la justificación, que es por medio de la fe. Ese fundamento de cambio. No vas a cambiar, ninguna persona cambia si no es por medio de la fe. Porque la fe comienza a abrirte al poder divino de Dios, que cambia y que nadie lo puede resistir. Así que si tú quieres cambiar, tienes que empezar por fe en Jesucristo. No hay otra manera de uno cambiar y ser transformado como padre, madre, como hijo, hija, como si quieres ser liberado de adicciones, de drogas, de malos hábitos, de malos temperamentos, empieza por ¿dónde? Por la fe. No empieza por participar, no empieza por asistir, empieza ¿por qué? Por la fe, una relación personal con Jesucristo. ¿Okay? Y exponiendo ese conocimiento de Jesucristo que derrama su poder divino en nuestras vidas. Es acercándonos a Dios, ser justificados y justificados por medio de la fe, donde entonces recibirás de Dios su agrado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que habla de la fe, de que somos apoyados por medio de la fe, vivimos por medio de la fe, vencemos y resistimos al enemigo y al mundo por medio de la fe, vencemos al mundo por medio de la fe, nos mantenemos en pie por medio de la fe, caminamos por medio de la fe. ¿Okay? Así que eso es lo básico, la fe. ¿Okay? No, es la fe. Estás conociendo más. Yo sé que conoces Facebook, conoces Instagram, estás pasando tiempo conociendo a Jesús. Porque eso es lo que va a producir el cambio. Y ese cambio comienza por medio de la fe. Creer que existe, creer que es Salvador, someternos a Él y someternos ahora a su gobierno. Ahí que comienza un sometimiento, una bandera blanca diciendo, Señor, me rindo a ti, reconozco como Señor y Salvador, reconozco como Rey, ahora me pongo en esta posición. Y ahí que va el cambio
va a ser posible. Y ahí que se detiene, porque por eso es el fundamento. Si se cae la fe, todo lo demás se cae, porque se cayó el sometimiento y se cayó el creer, se cayó todo. La segunda que menciona, entonces una vez que tiene la fe que justifica, la fe que te hace estar de pie, la fe que le agrada a Dios, dice que la otra obra que el Espíritu Santo derrama es virtud. Sin fe no puede haber virtud. Vamos a ver ahora que virtud es la palabra griega arete, como arete del oído, arete, que es conformar una norma de lo que es correcto, es moralidad, es excelencia moral de bien y de mal, de pensamientos, sentimientos y acciones correctas. También significa valor, es fortaleza mental o espiritual que capacita a una persona a confrontarse a un peligro con firmeza y con valentía. De ahí no cogimos absolutamente ni una palabra. Sí, pueden ver otra vez, ok. Básicamente lo que está diciendo dos cosas. Que la virtud ahora, porque tiene fe, ahora, lo pueden ver otra vez Facebook, ahora la virtud lo que permite dos cosas. Número uno, que ahora comienza a discernir lo que está bien y lo que está mal. No puedes discernirlo sin fe, por eso que es la base. Porque Cristo es que te va a informar qué es lo que está bien y qué está mal en la Escritura. Así que ahora que tienes fe, ahora comienza moralidad, lo que está bien y lo que está mal. Y no solamente moralidad, ahora me da valentía para poder hacerlo. Porque tú puedes saber lo que está bien y está mal y tener la cobardía para no hacerlo. ¿Okay? Eso es lo que te capacita. Por eso, a nivel mínimo, cuando viene la persecución, la virtud que añade el Espíritu Santo te capacita para mantenerte firme en presencia de un peligro. Así que ahora hay lo que no había antes, ahora hay discernimiento, lo que está bien y lo que está mal. Donde todo estaba bien, ahora comienza este discernimiento, implica que tú vas a tu casa y ahora el Espíritu Santo dice, esto va, esto se queda. Esta película se va, esto se queda. Este canal se va, esto se queda. Y comienza tu considerar tu casa como tu templo, porque el mundo puede estar perdido, pero tu casa debe ser un oasis. ¿Okay? Entonces comienza, porque antes no era así. Tú veías todas las cosas igual. Y los hermanos te decían, mira, esto está mal. Abre los ojos, papi, porque estás mal. Entonces ahora, por medio de la fe, se te abren los ojos lo que está bien y lo que está mal en mí y lo que quizás a través de mí estoy haciendo. Y no solamente se implica dos cosas, lo que está bien y lo que está mal, y me da valentía para, en medio del peligro, cuando tengo que hacer lo que está bien, mantenerme firme. ¿Okay? Y si vemos como es necesario, porque la fe con mi relación con Jesús es lo que ahora me capacita a recibir de Jesús, quien era mi master, lo que está bien y lo que está mal. Como es mi master, ahora no me importa necesariamente lo que me hagan a mi cuerpo, me importa necesariamente defraudar a mi máster. Y entonces sigue ¿qué? Conocimiento. Por eso le dije que no va a pasar del versículo 7. Conocimiento. No sé lo que va a pasar. Conocimiento. Conocimiento es gnosis, que significa conocimiento práctico, habilidad de aplicar a una situación particular, el conocimiento que sabiduría te da, lo que te capacita a decidir o actuar correctamente. Es sabiduría práctica para bregar con la vida. ¿Okay? El vivir y decidir correctamente delante de Dios. Así que ahora vemos la fe, vemos la virtud, ahora sé lo que está bien, lo que está mal, me da valentía y ahora me da sabiduría para aplicar ese conocimiento para tomar decisiones sabias. Es el conocimiento. Te da conocimiento a lo que me va a bendecir, lo que me va a maldecir y me indica qué dirección debo de tomar. En su esencia es sabiduría. Es conocimiento aplicado. Cuando el conocimiento es aplicado, resulta que es sabiduría. Porque hay personas tomando decisiones no sabias por falta de ¿qué? De conocimiento. Dios dijo, mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento, cuando se aplica a la acción del Señor, produce ¿qué? Sabiduría, porque la acción es sabia.
Y la sabiduría se conoce por sus hijos, se conoce por sus resultados. Y por eso dice que entonces el conocimiento, que ahora, antes, no puedes tener conocimiento de sabiduría si no tienes fe en Dios, porque de Dios que desciende la sabiduría. Por eso dice que una vez comienza la fe en Jesucristo, Jesucristo comienza ahora a hacerte discernir lo que está bien y lo que está mal. Y a darte valentía para hacer lo que está bien, ¿ok? Y valentía para decirle no a lo que está mal. Y a eso entonces ahora se envuelven las cosas prácticas de la vida. Ahora te da conocimiento para entonces aplicarlo a tus decisiones que redunda en sabiduría. ¿Okay? ¿Me entiendes ese punto? Ok. Entonces el próximo. Dominio propio. Sí, está bueno. Autocontrol. Autocontrol. Tú no puedes controlarte a menos que... Es que necesitas primero fe. Necesitas ver lo que está bien, lo que está mal y la valentía. Necesitas tener conocimiento ahora y por eso me da autocontrol, porque ahora puedo decir, pero ahora que yo sé, pero me tengo que controlar. Porque entiendo, si no me controlo, voy a implementar unas acciones que no van a redundar en ser sabias. ¿Okay? Y por eso entonces es dominio propio. Dominio propio. Y por eso que si tú tienes dominio propio, por eso cuando viene Jesucristo, Él puede vencer todo aquello que no permite dominio propio. ¿Okay? El dominio propio se define como dominar tus deseos y pasiones, en especial los apetitos sensuales. Es ejercer restricción sobre los impulsos, las emociones y los deseos de uno. Es decirle no a la carne, basado ¿qué? En conocimiento, que es sabiduría, virtud, que es lo que está bien y lo que está mal, y fe, que es sometiéndose al Señor. Por eso dice que no. ¿Sí? Autocontrol te capacita a decirle que no en medio de una provocación. Te están provocando para tomar una acción. Te están provocando tocando tus botones. Te están provocando y entonces el dominio propio que viene del Espíritu Santo de Dios por medio de la fe, por medio de la virtud, por medio del conocimiento, entonces te capacita en medio de esa provocación tomar riendas de esas pasiones. Decirle, carne, no, yo sé que antes tú estabas al garete, pero no, ya aquí comienza la carne y la lengua y las manos y los órganos sexuales a someterse bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con dominio propio? Y decía la hermana Ana ahorita, por eso cuando una oveja está doble de cabeza, tiene dominio propio. Dice, ay Dios mío, dame paciencia, Señor, dame dominio propio. Y ahí me da paciencia, porque si no tienes dominio propio no vas a tener paciencia, porque tienes que controlarte. ¿Ok? Y por eso tiene que tener dominio propio, porque no puede ser lo mismo. Porque muchas veces Paciencia y piedad. piedad, como compartí hace unas semanas atrás, donde a esta señora en California que iba con su hija atrás, que alguien le cortó, y si somos creyentes, dijo, yo tengo ganas de tocarle bocina y sacarle los 5 dedos y qué sé yo. Pues, y uno dice, claro, déjeme, Señor, yo lo bendigo. ¿Okay? Es el dominio propio, yo lo bendigo. Y entonces parece que le hizo un gesto y el muchacho disparó unos tiros al carro y no le dio a más nadie, excepto a quién, a la nena que estaba atrás. Cuando todo se hubiera evitado, ¿con qué? Por tener dominio propio. Y como decimos, la blanda respuesta quita la ira y la áspera hace que subir ¿qué? El furor. Eso es lo que te enseña dominio propio. Pero la gente que tiene dominio propio Por sin eso es que fe. me quiera cortar, que me corte, porque si más adelante se quiere morir, que se muera. Pero Hay que hacerle así. dice, si tú te estás diciendo, Señor, no tengo control, no tienes control porque no tienes fe. Porque la fe envuelve el sometimiento como esclavo a Cristo. Eso es lo que te capacita, ese es el fundamento. Porque cuando tú tienes a Cristo y reconoces que, dice, Señor, ¿cómo tú creo que responda? Señor, ¿tú cómo que responda? Si no te va a decir, bendícelo o bendícelo.
Entonces tiene dominio propio y te controlas. ¿Ok? Por eso que aunque fuiste una persona que estaba totalmente fuera de control, totalmente dominado por los apetitos sensuales, que en Cristo todo eso cambia. ¿Ok? Cambia. Cambia. ¿Ok? Mientras más lo conoce, más su poder divino opera en nuestras vidas y establece conocimiento. Y el tema favorito de la hermana Ana, paciencia. Oh, Vemos Dios mío. como la paciencia tiene como base, Así es. primero empieza por fe, sabe lo que está bien, lo que está mal, la moral, la valentía de hacerlo. Ahora tiene sabiduría aplicada, donde está conocimiento de que esto lo puedo aplicar, lo que está bien para lo que produce sabiduría, lo cual entonces la base es dominio propio, Paciencia, Dios mío. y si no es sabio. ¿Okay? Por otra cosa, ejemplo, si alguien me corta y no es sabio, no es algo de, porque yo sé que la blanda respuesta quita la ira, la áspera hace subir el furor, no es sabio porque esta persona no sé que se me vaya a salir con un tiro, esto y lo otro, pues yo mismo en un es, pues, momento yo no dado, quiero lo que quiero. por eso que tomó una acción que no sabia, ¿okay? No sabia. Y entonces, ahora, eso es la base de tener que paciencia. Yo creo que más Porque que, no puedes tener paciencia si no te controla. yo creo que es más que paciencia es porque últimamente, no solamente aquí en la Florida, en un montón de estados y hasta en Puerto Rico, últimamente hacen algo y a veces tú no sabes si están cucándote. Y entonces la persona dice cualquier mala palabra o le enseña el dedo o lo que sea, y ahí mismo te han pegado un tiro y te han matado. Yo creo que en mi caso yo no lo hago tanto con paciencia, en mi caso yo lo hago porque uno como que se asusta, uno dice, mira, pues el tipo siga, si me cortó, me cortó. Porque es basado en conocimiento, porque conoces que te lleva una acción sabia. Déjalo que siga. Sí. Dios, Déjalo que siga. eso es un demonio. Bye bye. Que yo te reprenda, te libere, Exacto. pero yo dejo que siga. Esa acción sabia. Pero paciencia tiene una palabra hupomone, que mone significa mantenerse, jupo debajo, que entonces significa constante, perseverar, firme, no cambia, que te mantienes debajo, que no cambias en medio de una prueba. Es la capacidad, hábito, hecho de padecer dolores y pruebas con la famosa calma y sin queja. Porque mira que calma es famosa. No simplemente es y la cuestión es que tú te mantengas igual bajo una prueba, bajo una provocación, bajo un peso, que estás bajo ella y no cambias. Tu cristianismo no cambia, tu práctica no cambia, tu vida de oración no cambia, tu vida de oración no cambia, nada cambia. ¿Ok? Y la pasas con calma, ¿ok? Y como dice, con paciencia y sin cambiar. ¿Okay? Lo que pasa es que si la pasas con dolor y no la pasas con calma, el Señor te va a seguir dando de lo mismo. Hasta que crezca. Hasta diciendo. que crezcas esa parte de tu Yes. vida. Así que la pasas ¿Verdad? con calma y sin queja. Y Ya. puede ser que hayas conocido un control, pero es impaciente. Te vas a quedar ahí hasta que aprendas. No va a pasar al primero, segundo, quinto, sexto, séptimo grado, te quedaste. 1, 2, 3, 4, te quedaste en quinto grado. No vas a crecer más nada hasta que permita que el Espíritu Santo te enseñe cómo ser paciente, con calma y sin quejas. Por eso, como decía la hermana Ana, cuando hay hermanos que son un poquito en su desarrollo, que causan problemas, es uno respira hondo y paciencia. Hay algunos que llevan años. Pero ya, y ahí que viene el dominio propio, por eso, Señor, tú sabes, y uno pues no reacciona con la carne, sino que tiene dominio propio, lo cual, por eso que la base de la paciencia es el dominio propio. Esa es la base. Pues si tú no puedes controlarte, nunca vas a llegar a tener paciencia. Si todo es rápido, es una mecha corta. Si sale, una reacción. Mucho conmigo. Mira, hace tiempo no les cuento esto, lo cual tú dices, ¿por qué paso del paciente? Por esta razón. Una vez la pastora y yo, bien temprano en nuestro matrimonio, tenemos un desacuerdo grande.
Yo no sé qué pasó. De verdad que hasta el día del pastor no me acuerdo. Lo único que yo sé, yo tenía a Smaker en la mano. Y lo tiró contra la mano. Y yo cogí la aquí a Smaker, el Smaker, que es de la nevera. con hielo y todo. Lo tiré contra el piso. ¡Pra! Y se En la rompió. marquesina de la nevera. En el garaje de la. No, fue en la misma Ya. cocina, porque se quedó el abollamiento en el vinil. Entonces lo Así que restrayé. teníamos vinil, pero lo terminaste de estrellar en el garaje. Mira, esto es bien temprano. Sí, Entonces, así. mira cómo el Señor dice, Voy a probar. tú estás un poquito descontrol. Déjame enseñarte. Cuando llamo a GE, me dicen dos cosas. Número uno, Mr. Dávila. Primeramente, no hay reemplazo para esa Ice Maker. Número uno. Y número dos, no existe. Porque está descontinuado. Porque estaba de continuar. No existe en ningún sitio. Yo dije, oh Señor, Tuvimos que Ya seguirlo veo. con cubeta. con cubeta. Yo tenía que meter cubeta. No Ice Maker, cubeta. Y todos los días la lección con las cubetas. Y ok, Señor, ya aprendí la lección. Ese remedio es peor que la enfermedad. Una neverita nueva. No, me la tuve que chupar No, no la chupamos. hasta ¿Qué que la que está en el remedio? garaje. Por eso. Así, me la Hasta tuve la que que está chupar. en el garaje ahora, que compramos Porque la el que está en Señor el no me garaje permitió ahora. cambiarla. Me dijo, no, te quedas ahí Aprendiendo. para que te acuerdes. Haciendo hielito en cubeta. Hielito en Ya, cubeta. en Teniendo cubeta. Ice Maker, haciendo hielita en cubeta. Ujú. Como me pasó a mí. Con una puesta, con un cristalito de una puerta. Sí, Gracias. dominio propio. De ahí para abajo, eso dicen, ok, Señor. Yo me creía que era el cristalito nada más. Un pedacito, un cristalito, Sí. un cuadrito. Cuando fui a chequear después que lo rompí, para cambiarle que el cristalito nada más. No, si es el cristal completo de la puerta. Yes. Salen tanto. Yes. Entonces era mejor comprar la puerta que cambiarle el cristal. Yes. Y uno aprende. Pues bravo. Uno aprende. Entonces ya uno aprende a cada vez que quizás algo no te sale bien, coger algo y restregarlo. Entonces tienes que arreglarlo después. Eso es dominio propio. ¿Ok? Tanto las esposas que cogen los Los cosas y no calladitos son peores que los que son. Ay, Sí. Exacto. Pues Hacemos a eso fue una lección, fíjate. Y tú dices, oh pastor, porque es paciente, pues, porque yo aprendí Cuesta menos. ¿Oíste eso? que, Que a veces le dan ganas de estrellar a la hada. Es mejor que estrellarla a ella. pero hay dominio propio, lo cual entonces la base de la paciencia. No, Cuesta menos porque el video te sale más que la. chacho, que va para el otro mil. Joder, no chacho. digas eso, que el piso salió más muchacho. caro. es caro. Exacto, eso te enseña dominio propio, diache, Vamos a otro cruzar mil, matrimonial, no, por favor. Pues esa es la base del dominio propio, que te pasas descontrol, es decir, un día vas a romper algo y te va a costar. Ujú. Y ese es el Señor enseñándote a que permita a su Espíritu Santo que tome control. Y cuando toma control es la base ¿qué? De la paciencia. Eso no funciona para todo, Hoy- porque hoy quizás me- cuántas veces yo quiero comprar el teléfono de Adrián y yo, si le fueron por el teléfono, tengo que darle el mío. Yo no, Yes. se lo doy. Eso es de control. Me controlo, ya. Lo que está aplicando conocimiento, que es llevarte conocimiento de tener conocimiento de Cristo para que te lleve a tomar las acciones correctas, lo cual es sabio, no entonces restregárselas porque vas a tener que darte el tuyo. Sí, hoy me pasó porque como el Señor le habla a uno en cuestiones tontas. Cuando yo estaba haciendo café, no había mucha leche, entonces había que dividir el café para José y para mí. Él toma más que yo. Entonces, pues, yo me quejé por algo que él dijo o algo así. Y yo dije algo. Entonces ahí mismo se me arraba mi café. Y yo dije, ok, Señor, me cayó la boca, porque voy a dañar lo que estás haciendo en este varón. Es mejor no decir nada. Ay, yo me Te bebí, te quedaste sin la leche y sin el café. Sí, yo por esa me bebí pequeña, mi taza de café completita. por esa pequeña tontería de uno hablar, a veces uno dice palabras que no debe decir. Y esa pequeña tontería, el Palabra Señor nos necia, habla, palabra si me hagamos un necia. café, yo espérate, no debí decir esto. Pues uno cae ahí y yo como que, ok, Amén. no hay leche, Entonces, se va a quedar sin café. No lo busques. hay que tener paciencia cuando te vas a sentar en el toilet y lo que ves un rollo de cartón. Entonces tú dices, Señor, Papi, ya yo estoy llenándolo otra vez de no, papel. cuando que cualquier semejanza es pura casualidad, O botar la basura. es paciencia. O que vas a coger el carro prestado y está en empty.
No, yo no lo dejo Y en ti. no, yo sé, estoy hablando de casos que son, Por quizás aquí haya hay en una que Facebook, sí, pero yo no. quizás haya en Facebook casos así, que están empty, te llenan de paciencia, cosas así. Botar la Y basura pasa por lado como 7 cuartos de Yo boto la gasolina. basura todas las mañanas. Sí. De los Se me baños, quedó de los una, cuartos, pero todo. la Para todo próxima, el mundo. que no está aquí, se me quedó para la semana de arriba, pues entonces le añade piedad, que entonces es Piedad. piedad, Piedad. que es una vez que tienes paciencia, ahora te capacita para vivir una vida de piedad, de eusebeía, que significa Amor. servir y adorar a Dios como el Señor espera. Ah, ya sé. En inglés como godliness, que ahora es la religión práctica, es la religión que a Dios le agrada. No la religión humana, sino la religión que viene por medio del Espíritu Santo. Yo te doy así. Que ahora, porque tienes paciencia, ahora te capacita, ahora en medio de esa paciencia, adorar a Dios. ¿Por qué? Que Jesucristo dijo, si tú tienes algo con tu hermano, no me traigas la ofrenda. Déjame en el altar, vete y reconcíliate. ¿Por qué? A la gente Porque se le si olvida estás... eso. Sí, Es porque esa... De vez en cuando. Sí. Porque esa es la razón que lo estás trayendo fuera de una condición que Dios le agrada, o por falta de paciencia con el prójimo, o falta de dominio propio. Así que vete, arréglate, y entonces ven y practica la religión que Dios le agrada, que es con las condiciones que Dios espera que las practique. No solamente que las practique, que tenga la condición correcta. Ya yo estoy casi un alto rango en eso, de todo eso que está ahí. Ya. Él dice que ya está hecho un soldado. Sí, completo. ahora viene el tema favorito de la hermana Ana. Entonces es afecto fraternal, amar los Ahí hermanos. está, ¿viste? ¿Viste? Con sus diferentes desarrollos, sus diferentes etapas, sus diferentes fases, sus diferentes fallas, y volver a amarlos y volverlos a restaurar. Entonces, por eso necesita dominio propio, paciencia, para entonces aplicar el afecto fraternal. ¿Ok? Y nunca las cosas de Dios son más importantes que la gente de Dios. El amor. El amor hacia los hermanos, tanto el prójimo, Yo tengo contra el eso. cercano en Cristo, y para amar los hermanos, a veces hay que tener dominio propio. Oye. Porque Yo mira que a tengo veces comida tú en la le, mano. Oye. sí, no, porque a veces tú le instruyes, vuelve y cae, le da ganas, mira muchacho, despierta. Y segundo, y paciencia también. Sí. Porque un día le quieren poner la mano para orar por ellos, otro le ponen la mano, muchacho, despierta, ¿cómo vas a seguir? Tú sabes, deja que el Espíritu conoce, métete con Cristo. Por eso que para amor fraternal requiere dominio propio y paciencia, porque mira, cada uno de nosotros tenemos edades diferentes, venimos de crianzas diferentes, venimos de costumbres diferentes, venimos de hábitos diferentes. Lo único que nos une es nuestro amor a Cristo. Digo, Dios, encárgate, ya yo no puedo. Como decía el apóstol Pablo, mira, te subo a entregar a Satanás, a ver si aprende, Señor. Y como decía, Mira, a mí el Señor me ha pulido bastante. Yo creo que como un diamante ya. Ya estoy más allá del diamante. Antes, de la forma que mi mamá me crió, yo era bien, ¿cómo se llama eso? Bien maniática. Entonces, sí, lo era. Créeme, pregúntale a él que lo era. hablando del hermano Eden, Pregúntale. Lo era porque ahora no soy tan así. No soy tan así. Porque no tengo la agilidad tampoco para ser así. Pero, anyway. Cuando mi hijo me llevaba a veces a Roque a cuidarlo a casa, a mí me daba coraje. No con el perrito porque no tenía la culpa, pero me daba coraje porque mi casa completa se llenaba de pelo. ¿Verdad? Eso me daba coraje porque quien lo tenía que limpiar era yo. Entonces yo le gritaba a él para que me ayudara a limpiarlo. Y esta vez que Liliana me dejó el perro, yo me levantaba con esa calma. Y a las 6:00 de la mañana él me hacía y trepaba las patas en la cama. ¡Bum, bum, bum! Y lo tenía que sacar afuera. Ok, Rocky, vamos para afuera. Y yo pasaba vacuum toda la mañana, lo dejaba así hasta el otro día. Pero mi esposo me decía, ¿tú no has podido dormir? ¿Pero por qué tiene que levantarse tan temprano? ¿Pero por qué tiene que chillar tan temprano? Que si esto, que si lo otro. Y yo, papi, pero él es un perrito, no tiene la culpa. O sea que llega
muchas veces en nuestra vida, cuando tú miras para atrás, llegamos a unas edades que ya lo que te molestaba antes, un ejemplo, lo que te molestaba antes, ya no te molesta. Lo haces con esa calma, ¿entiendes? Y lo haces con amor. Y así yo creo que debe de ser, cuando nosotros venimos al Señor, que lo conocemos de verdad. Tenemos que dejar que el Señor cambie muchas cosas en nuestro carácter. Siempre el Señor va a dejar algo de tu carácter, porque por eso Dios nos creó todos diferentes. Y el tipo de carácter que tú tengas, Dios lo va a utilizar para su gloria. Él no te va a cambiar completamente tu carácter, pero sí va a cambiar cosas dentro de tu carácter. Y aquellas cosas que son importantes a su imagen y semejanza, obviamente la que el Espíritu Santo está operando. Exacto. Porque cada uno, de acuerdo al carácter y nuestras personalidades, etcétera, pues manifestamos su imagen y semejanza. Como los introvertidos y los extrovertidos manifiestan la imagen del Señor a su imagen y semejanza de diferentes maneras, etcétera. Entonces, por último, el pináculo, yo se me quedó uno, pero es el amor. De la fe y el amor hay mucho que correr. Si una persona para el Espíritu Santo y para que por medio del conocimiento de Cristo su poder divino opere en nosotros, para entonces implantar el amor que Dios espera ver, el ágape que Dios espera ver, implica entonces que cada día tenemos que ser diligentes en equiparnos cada día con cada una. Por todo lo que pasa para llegar a la hora. Para todo lo que hay gente que como se meten con Cristo y este proceso lo pasan rápido. Hay otros que están jugando a iglesia y no toman las cosas en serio y por eso no crecen, aunque llevan 50, 70, 20 años en las cosas de la iglesia, pero están todavía acá abajo, que todavía no saben lo que está bien y lo que está mal. Y si tú no puedes percibir lo que está bien y lo que está mal, y ponerte en los zapatos de otro y poder discernir moralmente lo que está bien y está mal, te vas a quedar en segundo grado espiritual. Porque es imposible que puedas crecer espiritualmente cuando no permita que el Espíritu Santo te enseñe lo que está bien y lo que está mal, según la fe en Jesús. ¿Okay? Y termina en el amor. Y por eso que es un proceso, lo cual entonces no solamente en la cual si se cae la fe, se cae todo. Si se cae la fe, si se cae el sometimiento, si se caen las promesas, que creen las promesas, si se cae la fe que es la base, todo lo demás se va a caer. Pero es hacia donde el Espíritu Santo nos busca a su imagen y semejanza, en que Dios es amor. Es fuego consumidor, pero es amor. En cuanto a hacer realizar, porque es un acto de amor, el hacer conocer a la gente de que andan fuera de la voluntad de Dios y que no hay necesidad de hacerlo porque Cristo está por medio de una relación con Él, transformar tu vida. Es una pregunta antes de despedirnos. Ya este es como mencioné, faltaba este intermedio, piedad, pero ya para otro lo traemos. Okay, vamos entonces al pueblo de pie para despedirnos. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, por revelar no solamente tu salvación, pero tu persona. Pedimos, Padre, cada día que mi Señor, todo lo que tu Espíritu Santo desea cambiar nuestras vidas se ha hecho. Pedimos, Padre, que cada día aumente cada una de estas virtudes: amor fraternal, fe, todo conocimiento, todo, mi Jesús, dominio propio, paciencia. Que mi Señor, nos sometemos en tu escuela para que tu Espíritu Santo nos siga enseñando y nos siga transformando. Permite, Padre, que en todos los aspectos, público y privado, manifestemos, Padre, la presencia de tu Espíritu Santo y los cambios que continúen siendo nuestras vidas y tu imagen y semejanza, mi Señor, en la escuela, en el trabajo, en los negocios, en el anonimato, que mi Señor siempre reflejemos tu Santo Espíritu. Gracias, mi Señor, que siempre tomemos en serio lo que el apóstol nos reta, de diligentemente, mi Señor, desear añadir más y más y más y conocerte más. Que nunca haya una etapa, una fase en esta vida terrenal en que no deseamos conocerte más. Ahora pedimos, mi Señor, que tú nos despidas con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice: Amén. Amén.